Acelera el proceso, viejo, todos estamos esperando. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi hijo mientras desconectaba mi tanque de oxígeno, creyendo que estaba profundamente dormido por los calmantes. Durante 3 meses había notado algo extraño. Mi respiración empeoraba misteriosamente cada vez que él venía de visita, y los doctores no encontraban explicación médica. Por eso, siguiendo mi instinto de supervivencia que me acompañó desde joven trabajando en las minas de Zacatecas, decidí instalar una pequeña cámara digital escondida entre mis medicamentos, justo al lado de donde guardo la foto de cuando él era niño y me decía que yo era su héroe. Mi nombre es don Hermenegildo Sandoval, tengo 78 años, y esta es la historia más dolorosa que un padre puede contar. Como una grabadora de 80 pesos me salvó la vida y me mostró que el hijo al que dediqué 4 décadas criando con amor estaba esperando pacientemente mi muerte. Lo que descubrí esa noche no solo cambió mi testamento para siempre, sino que me enseñó una lección brutal sobre la diferencia entre amar a alguien y ser ciego ante quien realmente es. Antes de contarte cómo una pequeña cámara reveló la verdad más cruel que existe, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda que a veces proteger tu vida significa enfrentar las verdades más dolorosas sobre las personas que más amas. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, desde México, Estados Unidos, Colombia, España, porque esta historia de traición familiar, lamentablemente, no conoce fronteras. 3 días después de esa noche terrible, cuando finalmente tuve fuerzas para levantarme de la cama sin que mis piernas temblaran como hojas secas en el viento, me acerqué al pequeño cajón donde guardo mis medicamentos para el corazón, esos que me mantienen vivo desde hace 5 años. Y ahí estaba esperándome la pequeña cámara digital que había escondido entre los frascos de pastillas como si fuera un tesoro maldito que no quería encontrar pero necesitaba descubrir. Mis manos, que habían sostenido picos y palas durante 40 años en las minas sin temblar jamás, ahora no podían mantener firme ese pequeño aparato mientras buscaba el botón de reproducción con dedos que parecían ajenos a mi cuerpo, como si mi propio organismo se resistiera a confirmar lo que mi mente ya sabía pero mi corazón de padre se negaba a aceptar. ¿Cómo había llegado yo, don Hermenegildo Sandoval, un hombre que había construido su casa ladrillo por ladrillo y había criado a su hijo con manos llenas de amor y bolsillos vacíos de dinero, a estar ahí temblando como un niño asustado mientras se preparaba para ver a su propio hijo intentando matarlo? El silencio de mi casa en Villa de Guadalupe era tan profundo esa mañana que podía escuchar hasta el zumbido del refrigerador viejo en la cocina, pero cuando finalmente presioné el botón de play y vi aparecer en esa pantalla pequeña la imagen borrosa de mi cuarto a oscuras, el mundo entero se volvió mudo excepto por el sonido de mi respiración entrecortada que salía grabada en esa cámara como un testimonio doloroso de mi vulnerabilidad. Ahí estaba yo en la pantalla, un anciano de 78 años conectado a su tanque de oxígeno, respirando con dificultad pero respirando al fin, y luego aparecía él, mi Ricardo, mi único hijo, entrando a mi habitación con esos pasos sigilosos que yo había escuchado tantas veces durante esas visitas extrañas de los últimos meses. Esas visitas que siempre terminaban con mi salud empeorando sin explicación médica que pudiera entender. Ver su rostro en esa grabación fue como recibir una puñalada en el pecho, porque no era el rostro del hombre preocupado que aparentaba ser cuando llegaba con flores y palabras dulces, sino la expresión fría y calculadora de alguien que había venido a terminar un trabajo sucio. Alguien que miraba el tanque de oxígeno como si fuera un obstáculo molesto entre él y una herencia que creía merecer más que la vida de su propio padre. Cuando lo vi acercarse a mi tanque de oxígeno en esa grabación, mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que pausar el video y caminar hasta la cocina para tomar agua, porque mi garganta se había secado como si acabara de tragar arena del desierto. Y mientras llenaba el vaso con agua fría del grifo, me pregunté si acaso yo había sido un padre tan terrible que mi hijo prefería verme muerto antes que seguir visitándome los domingos. Regresé al cuarto con pasos inseguros, como si caminara hacia mi propia sentencia de muerte, y cuando volví a presionar play vi lo que nunca pensé que vería, las manos de mi hijo, esas manos que yo había enseñado a agarrar un lápiz y a amarrarse los zapatos. Desconectando deliberadamente mi tanque de oxígeno mientras susurraba esas palabras que se me habían quedado grabadas en el alma como hierro caliente: acelera el proceso, viejo, todos estamos esperando. Después de ver esa grabación maldita, cerré los ojos y por un momento logré transportarme 35 años atrás, cuando Ricardo tenía apenas 8 años y corría por esta misma casa gritando: «Papá, papá, mira lo que encontré». Mientras sostenía una mariposa amarilla que había atrapado en el patio trasero con esas manitas regordetas que olían siempre a jabón de coco porque su mamá,
que en paz descanse, lo bañaba 2 veces al día diciéndole que los niños limpios crecen sanos y fuertes. Recordé vívidamente esa tarde de domingo cuando él tenía 12 años y se raspó la rodilla jugando fútbol con los niños del barrio, y vino llorando hacia mí con lágrimas genuinas rodando por sus mejillas sucias de tierra, y yo lo cargué hasta la casa mientras él se aferraba a mi cuello como si yo fuera el único lugar seguro en todo el mundo, susurrándome al oído gracias, papi, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón más duro que habían forjado años de trabajo bajo el sol implacable de Zacatecas. Era el mismo niño que a los 15 años se quedaba despierto conmigo durante mis turnos nocturnos de vigilante en la construcción, compartiendo tacos de frijoles que su madre nos había empacado en servilletas de tela, mientras me hacía preguntas sobre la vida que yo contestaba con la sabiduría limitada pero honesta de un hombre que había aprendido todo trabajando con las manos y observando el mundo con ojos sinceros. ¿Cuándo fue que ese niño tierno que solía dormirse en mis piernas mientras yo veía las noticias, se había convertido en el hombre frío que acababa de ver en esa grabación desconectando mi oxígeno con la misma naturalidad con la que uno apaga una televisión que ya no quiere ver? Durante sus primeros años de universidad, cuando estudiaba administración de empresas en la capital, regresaba cada fin de semana cargado de historias sobre sus profesores y compañeros, y se sentaba en esta misma cocina a contarme sus sueños de tener una empresa propia mientras yo le preparaba café negro bien cargado. El único lujo que nos podíamos permitir en esos tiempos cuando cada peso contaba y cada visita suya iluminaba esta casa como si hubieran encendido todas las luces del pueblo al mismo tiempo. Recordé también la vez que cumplió 25 años y me regaló una camisa azul que había comprado con su primer sueldo de contador, una camisa que todavía guardo en mi closet aunque ya esté demasiado gastada para usar, porque esa camisa representaba no solo su cariño sino también la prueba de que todo mi esfuerzo por mantenerlo estudiando había valido la pena. O al menos eso creía yo hasta hace 3 días. El niño que lloraba cuando veía películas tristes y que me abrazaba fuerte cada vez que tenía pesadillas, que me defendía en el barrio cuando otros niños se burlaban de mi ropa remendada diciéndoles con orgullo, mi papá es el hombre más trabajador de todo México. Ese mismo niño había crecido para convertirse en alguien capaz de mirarme dormir y calcular cuántos minutos sin oxígeno necesitaría para liberar su herencia de la carga molesta de seguir manteniéndome vivo. Abrí los ojos y la realidad me golpeó otra vez como agua helada. El niño amoroso que había criado ya no existía, y en su lugar había un extraño con su rostro que había decidido que mi muerte era más valiosa que mi compañía. Todo comenzó hace exactamente 4 meses y medio, un martes por la mañana cuando la doctora Esperanza González, mi cardióloga de confianza desde hace 6 años, me citó en su consultorio del Hospital General porque mis análisis de sangre mostraban irregularidades que ella no lograba explicar con los medicamentos que estaba tomando para mi condición cardíaca crónica. Recuerdo perfectamente ese día porque era el primer martes de mayo y afuera llovía esa lluvia fina que hace que las calles de Villa de Guadalupe huelan a tierra mojada y nostalgia, y yo había llegado temprano a la cita médica porque siempre he sido puntual para todo lo que tiene que ver con mi salud, especialmente después de que mi compadre Eusebio muriera de un infarto por no hacerse caso de los síntomas que su cuerpo le mandaba como advertencias que nunca quiso escuchar. Don Hermenegildo, me dijo la doctora González mientras revisaba mis papeles con esa expresión preocupada que tienen los médicos cuando encuentran algo que no cuadra en sus diagnósticos, sus niveles de oxígeno en sangre están fluctuando de manera muy extraña, suben y bajan sin ningún patrón lógico que coincida con su medicación actual o con su rutina diaria. Y francamente no entiendo por qué está pasando esto. Yo le expliqué que me sentía más cansado de lo normal, especialmente los lunes por la mañana, que era cuando más notaba esa sensación extraña de haber corrido un maratón durante la noche sin haberme movido de mi cama, y que mi respiración se volvía más laboriosa después de los fines de semana, específicamente después de las visitas dominicales de Ricardo que habían comenzado a volverse más frecuentes desde que cumplí 78 años en febrero. Durante esas primeras semanas pensé que tal vez mi cuerpo estaba reaccionando emocionalmente a la alegría de ver a mi hijo más seguido, porque durante años él había sido muy ocupado con su trabajo de contador en una empresa de la capital y solo me visitaba una vez al mes, trayéndome siempre algún regalo pequeño y disculpándose por no venir más seguido debido a sus responsabilidades profesionales que yo entendía perfectamente porque siempre he respetado el trabajo honrado sin importar si es con las manos o con la mente. Pero lo que comenzó a llamarme la atención no era solo la frecuencia de sus visitas, sino ciertos detalles sutiles en su comportamiento que mi instinto paternal, ese mismo instinto que me había ayudado a detectar cuando él mentía sobre haber hecho la tarea durante su infancia,
Comenzó a registrar con esa intuición silenciosa que desarrollan los padres después de décadas de observar cada gesto y cada cambio en el tono de voz de sus hijos. Por ejemplo, noté que Ricardo siempre llegaba exactamente a las 3 de la tarde los domingos, nunca antes ni después, y se quedaba precisamente 2 horas, ni un minuto más ni un minuto menos, como si siguiera un cronograma establecido previamente que requería de esa precisión militar que me parecía extraña para una visita familiar supuestamente espontánea y motivada por el cariño filial. Además, durante esas visitas él mostraba un interés inusual por mi rutina médica, preguntándome detalles específicos sobre mis horarios de medicación, la configuración de mi tanque de oxígeno, mis patrones de sueño, y especialmente sobre si me quedaba dormido temprano o si tenía el sueño ligero. Preguntas que inicialmente interpreté como preocupación genuina de un hijo responsable que quería asegurarse del bienestar de su padre anciano. Sin embargo, la doctora González me hizo una observación que sembró la primera semilla real de sospecha en mi mente cuando me dijo: «Don Hermenegildo, es muy curioso que sus niveles de oxígeno bajen sistemáticamente los domingos por la noche y se mantengan bajos hasta el miércoles, para luego estabilizarse durante el resto de la semana. Esto sugiere que algo en su ambiente o en su rutina dominical está afectando su capacidad respiratoria de manera consistente». Esa noche, después de la cita médica, me senté en mi silla favorita de la sala, esa silla de madera que construí yo mismo hace 20 años y que conoce la forma exacta de mi espalda cansada, y comencé a conectar mentalmente los puntos entre las visitas de Ricardo, mis síntomas inexplicables, y esa sensación creciente de vulnerabilidad que había comenzado a experimentar cada domingo por la noche, una sensación que no podía describir con palabras, pero que se parecía mucho al miedo instintivo que siente un animal cuando percibe la presencia de un depredador cercano sin poder verlo todavía. ¿Por qué mis peores días coincidían exactamente con las visitas de mi hijo? ¿Y por qué esas visitas habían aumentado en frecuencia justo cuando mi salud comenzó a declinar de manera misteriosa? Esa madrugada, mientras permanecía despierto en mi cama escuchando el ronroneo constante de mi tanque de oxígeno que se había convertido en la banda sonora de mis noches insomnes, mi mente viajó 43 años atrás, hacia un recuerdo que había mantenido enterrado en lo más profundo de mi conciencia porque me avergonzaba demasiado enfrentarlo. La imagen de mi propio padre, don Casimiro Sandoval, un hombre de 76 años que había trabajado toda su vida como herrero en el pueblo. Vecino de Fresnillo, sentado en su mecedora de mimbre al atardecer, con esa mirada perdida de quien ya no entiende el mundo que lo rodea y que solo espera compañía de sus hijos para sentirse útil y querido durante sus últimos años de vida. Yo tenía entonces 35 años, la misma edad que tiene Ricardo ahora, y estaba completamente obsesionado con levantar mi propio negocio de construcción, trabajando 18 horas diarias bajo el sol despiadado para demostrarle al mundo entero que el hijo del herrero podía construir casas más sólidas que cualquier arquitecto universitario con sus planos elegantes y sus teorías bonitas pero vacías de experiencia real. Mi padre, que había comenzado a sufrir de artritis severa en las manos que durante décadas habían forjado herraduras y rejas con la precisión de un artista, me esperaba cada domingo con la mesa puesta para 2 personas y un guisado de cabrito que preparaba con ingredientes que compraba con su pensión miserable, gastándose en esa comida dominical el dinero que necesitaba para sus medicinas porque consideraba más importante alimentar a su hijo que cuidar sus propias dolencias crónicas que lo estaban consumiendo lentamente. Pero yo, cegado por mi ambición y mi arrogancia juvenil, llegaba siempre con prisa y mal humor, revisando constantemente mi reloj de pulso barato mientras él me contaba historias repetitivas sobre sus días gloriosos en la herrería, interrumpiéndolo constantemente con frases cortantes como «Ya me contaste eso, papá», o «Tengo cosas importantes que hacer». No puedo quedarme mucho tiempo sin darme cuenta de que esas historias repetitivas eran su manera desesperada de mantener viva nuestra conexión y de sentirse relevante en la vida del hijo al que había criado solo después de que mi madre muriera de tuberculosis cuando yo tenía apenas 16 años. Recuerdo vívidamente una tarde de noviembre, una de esas tardes frías de Zacatecas donde el viento corta la piel como navaja filosa, cuando llegué a su casa particularmente irritado porque había perdido un contrato importante de construcción debido a que un competidor había ofrecido un precio más bajo, y mi padre, con esa intuición paternal que ahora entiendo perfectamente, trató de consolarme ofreciéndome un té de manzanilla caliente y preguntándome si quería hablar sobre lo que me tenía tan preocupado. Mi respuesta fue brutal y exacta: «No tengo tiempo para tés ni pláticas. Papá, necesito trabajar en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo con un viejo que ya no entiende cómo funciona el mundo moderno. Mejor ocúpate de tus plantas y deja que los jóvenes resolvamos los problemas reales».
Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de esconder volteando hacia la ventana. Pero yo estaba tan absorto en mi propio drama y mi propia importancia que ni siquiera tuve la decencia de disculparme o de quedarme unos minutos más para reparar el daño que acababa de causar con esas palabras venenosas que salieron de mi boca como cuchillos dirigidos directamente al corazón de quien más me había amado en este mundo. 3 meses después, mi padre murió de un infarto masivo una madrugada de febrero, solo en su casa, y cuando los vecinos lo encontraron 2 días más tarde, estaba sentado en su mecedora con una taza de té frío en las manos y una foto mía de la secundaria sobre su regazo, como si hubiera estado esperando una visita que nunca llegó porque su hijo estaba demasiado ocupado construyendo su futuro para darse cuenta de que su padre se estaba muriendo de soledad y abandono emocional. Durante el velorio, mientras veía su rostro sereno en ese ataúd de madera barata que fue lo único que pude costear con la prisa de mi culpa tardía, me prometí a mí mismo que nunca permitiría que mi hijo me tratara con la misma crueldad y desprecio con la que yo había tratado a mi padre durante sus últimos años de vida. Pero ahora, 4 décadas después, acostado en esta cama conectado a un tanque de oxígeno mientras reflexiono sobre la grabación que acababa de ver, me doy cuenta de que Ricardo no me está tratando con desprecio o crueldad emocional como yo hice con mi padre. Él simplemente ha decidido que sería más eficiente matarme directamente en lugar de esperar a que me muera de tristeza y soledad como murió mi papá. ¿Acaso este es el legado generacional que hemos construido en la familia Sandoval, donde cada hijo encuentra una manera más efectiva de deshacerse de su padre cuando éste se convierte en una carga económica y emocional demasiado pesada de cargar? Al día siguiente de esa revelación dolorosa sobre mi propio comportamiento con mi difunto padre, desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Esa misma lucidez fría que me invadía cuando trabajaba como supervisor de construcción y tenía que tomar decisiones rápidas para resolver problemas complicados que podían costar vidas si no actuaba con precisión matemática y estrategia bien calculada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Necesitaba documentar lo que estaba pasando durante las visitas de Ricardo, no solo para proteger mi propia vida, sino para obtener pruebas concretas de algo que mi intuición paterna ya había detectado, pero que mi corazón de padre se negaba a aceptar sin evidencia irrefutable que me obligara a enfrentar la verdad más amarga que existe. Esa mañana de jueves, después de desayunar avena con canela y tomar mis medicamentos para el corazón con la puntualidad religiosa que he mantenido durante 5 años, caminé hasta el centro de Villa de Guadalupe con pasos más firmes de los que había dado en semanas, dirigiéndome específicamente hacia la tienda de electrónicos de mi compadre Florencio Herrera, un hombre que había aprendido sobre tecnología moderna porque sus nietos le enseñaron a usar computadoras y teléfonos inteligentes cuando él ya tenía 60 años cumplidos. «Compadre Hermenegildo», me dijo Florencio mientras limpiaba sus lentes gruesos con un pañuelo desgastado, «¿qué lo trae por aquí tan temprano? Necesita algo especial para su casa». Le expliqué que requería una cámara pequeña y discreta que pudiera grabar durante varias horas sin necesidad de estar conectada a la luz eléctrica, algo que pudiera esconder fácilmente entre mis pertenencias personales y que tuviera la capacidad de capturar imagen y sonido con suficiente claridad para distinguir rostros y conversaciones en la penumbra de mi habitación durante las horas vespertinas. Florencio me mostró 3 modelos diferentes, pero el que inmediatamente captó mi atención fue una cámara digital del tamaño de una caja de cerillos, color negro mate, que podía grabar hasta 6 horas continuas con una sola carga de batería y que tenía la ventaja adicional de activarse automáticamente cuando detectaba movimiento en un rango de 3 metros, lo cual era perfecto para mi situación porque no tendría que estar despierto manipulando botones cuando Ricardo llegara de visita los domingos por la tarde. El precio era de 800 pesos, dinero que representaba casi un tercio de mi pensión mensual, pero en ese momento entendí que estaba invirtiendo en algo mucho más valioso que cualquier lujo material. Estaba comprando la posibilidad de descubrir la verdad sobre mi propio hijo, sin importar cuán dolorosa resultara esa verdad para mi corazón de padre que todavía albergaba la esperanza secreta de estar equivocado en mis sospechas terribles. Regresé a casa cargando la cámara en una bolsa de papel café, sintiéndome como un espía en una película de misterio, pero también con esa sensación agridulce de quien está a punto de abrir una puerta que tal vez hubiera sido mejor mantener cerrada para siempre. Durante toda la tarde del jueves practiqué el proceso de instalación y configuración, leyendo las instrucciones con lupa porque las letras pequeñas se habían vuelto más difíciles de distinguir desde que cumplí 70 años, y probando diferentes ubicaciones en mi habitación hasta encontrar el lugar perfecto, dentro del cajón superior de mi cómoda, entre los frascos de medicamentos para el corazón,
donde la cámara quedaba completamente oculta pero con un ángulo visual directo hacia mi cama y hacia el tanque de oxígeno que se encuentra exactamente a 1,5 metros de distancia de donde duermo cada noche. El viernes por la mañana hice una prueba final, fingiendo estar dormido mientras la cámara grababa, y después revisé la grabación para asegurarme de que la calidad de imagen y sonido fuera lo suficientemente clara para capturar cualquier actividad sospechosa que pudiera ocurrir durante las futuras visitas dominicales de Ricardo. Todo estaba listo para el domingo siguiente, y mientras guardaba la cámara en su escondite definitivo, sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio porque finalmente estaba tomando control de mi situación en lugar de ser una víctima pasiva de circunstancias que no entendía. Y terror porque intuía profundamente que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la manera en que veo a mi hijo y la manera en que entiendo los últimos 40 años de mi vida como padre. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque estuviera tranquilo, sino porque por primera vez en meses sentía que tenía un plan concreto para protegerme y para descubrir la verdad, sin importar cuán brutal resultara esa verdad para mi alma de padre que había depositado todos sus sueños y esperanzas en el único hijo que había logrado criar hasta la edad adulta. El sábado amaneció con un calor sofocante típico del mes de agosto en Zacatecas, uno de esos días donde hasta el aire parece espeso y pegajoso, pero yo tenía el cuerpo helado desde las 6 de la mañana cuando me levanté con esa sensación inquietante de quien está a punto de presenciar algo que cambiará el curso de su existencia para siempre. Algo similar a la ansiedad que había experimentado 40 años atrás en la sala de espera del hospital mientras nacía Ricardo, aunque esta vez la expectativa no estaba mezclada con alegría, sino con un miedo visceral que me carcomía las entrañas como ácido concentrado. Durante todo ese sábado interminable, mi comportamiento cambió de maneras que yo mismo podía percibir claramente. Desayuné apenas la mitad de mi avena habitual porque tenía el estómago cerrado como puño apretado. Caminé por la casa verificando obsesivamente que la cámara siguiera en su posición correcta dentro del cajón de medicamentos cada vez que pasaba cerca de mi habitación, y me sorprendí a mí mismo hablando solo en voz baja mientras limpiaba la cocina que ya estaba perfectamente limpia, repitiendo frases inconexas como mañana sabremos o que Dios me perdone por dudar de mi hijo con la compulsión nerviosa de quien necesita llenar el silencio aterrador con cualquier sonido humano. Decidí pasar la tarde reorganizando mi pequeña biblioteca personal, esos 32 libros que he ido coleccionando a lo largo de los años y que incluyen desde manuales de construcción hasta la Biblia gastada que me regaló mi madre antes de morir. Pero descubrí que era completamente incapaz de concentrarme en la lectura porque cada párrafo que intentaba leer se desvanecía de mi mente inmediatamente, reemplazado por imágenes especulativas de lo que podría grabar la cámara al día siguiente. Tal vez Ricardo llegando con flores como siempre y comportándose normalmente, demostrando que todas mis sospechas eran producto de mi imaginación paranoica de anciano solitario, o tal vez confirmando mis peores temores de una manera que destrozaría para siempre la imagen que tengo del hijo al que dediqué 4 décadas de mi vida criando con amor incondicional. Alrededor de las 5 de la tarde, mientras preparaba café en la estufa vieja que compré cuando Ricardo tenía 10 años y que todavía funciona perfectamente después de 3 reparaciones menores que yo mismo le hice, me di cuenta de que estaba temblando sutilmente, no el temblor obvio de mis manos artríticas que es constante desde hace 2 años. Sino un temblor interno diferente que parecía originarse en mi pecho y extenderse hacia mis extremidades como ondas sísmicas imperceptibles que solo yo podía detectar. Esa tarde también noté que había desarrollado una manía extraña de revisar constantemente mi tanque de oxígeno, verificando que estuviera funcionando correctamente, que tuviera suficiente presión, que las conexiones estuvieran bien ajustadas. Como si mi subconsciente estuviera preparándose para la posibilidad de que esa fuera la última noche que pudiera contar con ese aparato vital para mantenerme respirando hasta el amanecer del lunes. Cuando llegó la hora de cenar, preparé una sopa ligera de verduras que apenas probé, porque además del nudo en el estómago, había desarrollado una sequedad extrema en la boca que hacía que cualquier alimento me supiera como cartón masticado. Y en su lugar me dediqué a tomar pequeños sorbos de agua tibia mientras observaba por la ventana de la cocina cómo el sol de agosto se ocultaba detrás de los cerros distantes, pintando el cielo con esos colores rojizos que normalmente me tranquilizan pero que esa tarde me parecían presagios ominosos de algún desastre inminente. Aproximadamente a las 9 de la noche, después de revisar por 7ª vez que la cámara estuviera correctamente posicionada y activada, tomé la decisión consciente de acostarme más temprano de lo habitual, no porque tuviera sueño, sino porque quería estar completamente descansado para enfrentar cualquier cosa que pudiera pasar durante la visita dominical de Ricardo, que según su patrón establecido durante los últimos 4 meses,
Llegaría puntualmente a las 3 de la tarde y se quedaría exactamente 2 horas haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mi salud, mi rutina, mis horarios de medicación y mis patrones de sueño. Mientras me ponía la pijama azul que Ricardo me había regalado para el Día del Padre hace 3 años, me pregunté si acaso había perdido completamente la razón y si toda esta situación era producto de mi mente deteriorada de anciano que había comenzado a ver conspiraciones donde no las había. Pero inmediatamente después recordé las palabras exactas de la doctora González sobre los patrones inexplicables en mis niveles de oxígeno, y eso me tranquilizó parcialmente porque confirmaba que mis sospechas tenían al menos alguna base médica objetiva que no podía explicarse únicamente por paranoia senil. ¿Aparecería finalmente en esa grabación la confirmación de mis peores temores, o descubriría que había montado todo este operativo de espionaje casero para documentar las visitas normales de un hijo normal que se preocupa genuinamente por la salud de su padre anciano? El domingo llegó con una quietud antinatural que parecía presagiar tormenta, aunque el cielo permanecía despejado y azul como cualquier otro día de verano en Villa de Guadalupe, pero yo podía sentir en mis huesos artríticos esa electricidad extraña que precede a los eventos que dividen la vida en un antes y un después. Igual que había sentido la madrugada cuando murió mi esposa hace 12 años, esa sensación de que el universo se está preparando para cambiar algo fundamental e irreversible. Desde las 2 de la tarde estaba acostado en mi cama, conectado al tanque de oxígeno con la rutina habitual, pero con todos mis sentidos alerta como un soldado en territorio enemigo, fingiendo la respiración profunda y pausada del sueño mientras mantenía los ojos cerrados pero los oídos completamente abiertos, esperando escuchar los pasos familiares de Ricardo subiendo por el sendero de piedras que conduce hacia la entrada principal de la casa. A las 3 en punto exacto, como había sido su costumbre durante los últimos 4 meses, escuché el sonido metálico de la reja del patio abriéndose con ese chirrido característico que siempre he pensado en aceitar pero que nunca he reparado porque me sirve como sistema de alerta natural para saber cuando alguien entra a mi propiedad sin necesidad de instalar timbres eléctricos costosos que consumen energía innecesaria. Sus pasos eran diferentes ese domingo, menos casuales que otras veces, más deliberados y medidos, como si estuviera contando cada pisada o midiendo el tiempo que le tomaba llegar desde la reja hasta la puerta principal de la casa, pasos que sonaban más pesados de lo normal pero también más sigilosos. Una combinación contradictoria que mi instinto paternal registró inmediatamente como señal de alarma, aunque mi mente consciente todavía se resistía a interpretar esos detalles como evidencia de intenciones maliciosas. Cuando escuché la puerta principal abrirse con la llave que yo le había dado hace años para que pudiera visitarme libremente sin necesidad de que yo me levantara a abrir especialmente durante mis días malos cuando caminar me resultaba más difícil de lo normal, sentí que mi corazón comenzaba a latir tan fuerte que temía que el sonido de mis palpitaciones pudiera delatarme y arruinar mi actuación de hombre dormido profundamente bajo el efecto de medicamentos calmantes. «Papá», dijo Ricardo con voz normal, casi cariñosa, desde el umbral de mi habitación, «vine a ver cómo sigues, traje unas flores para alegrar tu cuarto», y yo mantuve la respiración lenta y regular mientras escuchaba sus pasos acercándose hacia mi cama, pasos que ahora sonaban más cautelosos, como si estuviera evaluando la profundidad de mi sueño antes de proceder con alguna acción específica que requería de mi inconsciencia total para ejecutarse sin riesgo de ser descubierto. Durante aproximadamente 10 minutos permaneció sentado en la silla junto a mi cama, en silencio casi completo excepto por el sonido de su propia respiración que gradualmente se volvió más agitada, más ansiosa, como si estuviera reuniendo valor para hacer algo que requería de una decisión final e irreversible que había estado posponiendo durante semanas. Yo mantenía los ojos cerrados pero podía percibir perfectamente sus movimientos a través del sonido, el crujido de la silla cuando se levantó, el susurro de sus pasos aproximándose hacia el tanque de oxígeno, el sonido metálico muy sutil de sus manos manipulando las conexiones del aparato que me mantiene vivo durante las noches cuando mi capacidad pulmonar se reduce debido a mi condición cardíaca crónica. «Perdóname, viejo», susurró Ricardo con una voz que jamás le había escuchado, una voz fría y distante como si estuviera hablándole a un extraño en lugar de dirigirse al hombre que lo había criado desde bebé, «pero ya no podemos seguir así, tú sufriendo y nosotros esperando. Es mejor acelerar el proceso de una vez por todas para que descanses en paz y nosotros podamos seguir adelante con nuestras vidas». En ese momento escuché claramente el sonido de la manguera de oxígeno siendo desconectada del regulador principal, seguido inmediatamente por la sensación aterradora de mi respiración volviéndose más laboriosa y superficial, pero lo más escalofriante no era la dificultad física para respirar sino el reconocimiento brutal de que mi propio hijo
El niño al que había cargado en brazos durante sus pesadillas infantiles estaba deliberadamente cortando mi suministro de oxígeno con la intención calculada de provocar mi muerte durante el sueño para que pareciera un accidente médico natural causado por mi condición preexistente. El terror que experimenté en esos momentos no se parecía a ningún miedo que hubiera sentido anteriormente en mis 78 años de vida. No era el miedo físico a la muerte, que ya había aceptado como inevitable a mi edad, sino el horror existencial de descubrir que la persona en quien más había confiado en este mundo, la única persona por la cual había valido la pena vivir todos estos años de viudez solitaria, era capaz de mirarme dormir y decidir que mi muerte era más conveniente que mi compañía. Mantuve la actuación de hombre dormido durante los 20 minutos más largos de mi existencia, respirando cada vez con mayor dificultad pero sin moverme ni hacer ruido alguno que pudiera alertarlo de mi conciencia, mientras escuchaba sus pasos alejándose hacia la sala y luego el sonido de la puerta principal cerrándose con la misma naturalidad con la que había entrado, como si acabara de completar una visita dominical normal en lugar de haber intentado asesinar a su propio padre con la frialdad de un verdugo profesional. Cuando el sonido del motor de su automóvil se desvaneció completamente en la distancia y supe con certeza absoluta que Ricardo se había marchado creyendo que había dejado a su padre muriendo lentamente de asfixia. Esperé otros 10 minutos en completa inmovilidad antes de atreverme a abrir los ojos y enfrentar la nueva realidad brutal que acababa de confirmar de la manera más visceral posible. Ya no tenía un hijo, tenía un asesino que compartía mi apellido y mi sangre pero que había decidido que mi existencia era un obstáculo inconveniente para sus planes futuros. Con movimientos torpes debido a la falta parcial de oxígeno que había sufrido durante esos 20 minutos interminables, me incorporé lentamente hasta quedar sentado en el borde de mi cama, y con dedos que parecían ajenos a mi propio cuerpo reconecté cuidadosamente la manguera de oxígeno al regulador principal, sintiendo inmediatamente como el aire limpio y concentrado llenaba mis pulmones sedientos mientras mi capacidad respiratoria regresaba gradualmente a los niveles normales que me permiten funcionar sin ahogo constante. Pero el alivio físico de poder respirar otra vez no logró mitigar el vacío emocional que se había abierto en mi pecho como un cráter gigantesco donde antes habitaba el amor incondicional hacia mi único hijo. Un vacío tan profundo y doloroso que parecía succionar toda la energía vital de mi cuerpo dejándome con la sensación de ser un cascarón humano vaciado de todo propósito y significado existencial. Permanecí sentado en esa cama durante 3 horas consecutivas, desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, sin moverme más que para ajustar ocasionalmente mi posición cuando el entumecimiento en las piernas se volvía insoportable, mirando fijamente hacia la pared opuesta donde cuelga el retrato de mi difunta esposa, Rosa María, preguntándome qué me diría ella si estuviera viva para presenciar lo que acababa de descubrir sobre el hijo que ambos habíamos criado con tanto sacrificio y esperanza durante esos primeros años difíciles, cuando el dinero escaseaba pero el amor abundaba en cada rincón de esta casa que ahora se sentía como un mausoleo frío y extraño. La casa entera había adquirido un silencio diferente después de la partida de Ricardo, no el silencio tranquilo y familiar al que me había acostumbrado durante mis 12 años de viudez, sino un silencio cargado de significados siniestros donde cada crujido de madera vieja, cada susurro del viento entre las rendijas de las ventanas, cada zumbido del refrigerador en la cocina parecía susurrarme recordatorios de mi vulnerabilidad absoluta y de la traición que acababa de experimentar en carne propia. Durante esas horas de contemplación silenciosa, mi mente procesó lentamente las implicaciones completas de lo que había presenciado. Ricardo no había actuado por impulso emocional o en un momento de desesperación temporal, sino que había llegado a mi casa con un plan premeditado, había esperado pacientemente hasta asegurarse de que yo estaba inconsciente. Había ejecutado su intento de filicidio con la frialdad de quien había rehearsado mentalmente esa secuencia de acciones durante semanas o tal vez meses, y después se había marchado con la tranquilidad de quien considera que acaba de resolver un problema práctico sin mayor carga emocional o moral. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el hambre física comenzó a recordarme que necesitaba alimentar mi cuerpo para mantenerme vivo el tiempo suficiente para decidir qué hacer con el conocimiento terrible que acababa de adquirir, caminé hasta la cocina con pasos inseguros y preparé una taza de café negro cargado. El mismo café que había compartido con Ricardo durante cientos de tardes dominicales cuando él era estudiante universitario y regresaba a casa lleno de historias y proyectos que me contaba con entusiasmo juvenil mientras yo escuchaba con el orgullo paternal de quien ve florecer el futuro prometedor de su descendencia. Pero ahora,
sentado en esa misma mesa de madera donde habíamos compartido tantas conversaciones sobre sus sueños profesionales y sus planes de vida, el sabor del café me resultaba amargo como veneno. No por la concentración de la bebida, sino porque cada sorbo me recordaba cuántas ilusiones paternas habían muerto durante los últimos 20 minutos de oxígeno desconectado por las manos del hijo en quien había depositado todos mis afectos y expectativas. La pregunta que más me torturaba mientras permanecía despierto durante esa noche que se convirtió en la más larga de mi existencia no era si Ricardo había intentado matarme, porque la evidencia de eso era innegable y había quedado registrada en la cámara oculta que seguía grabando silenciosamente desde su escondite entre los medicamentos, sino si yo tenía la obligación moral de denunciarlo ante las autoridades o si debía mantener en secreto su intento de filicidio para proteger la memoria familiar y evitar el escándalo público que destruiría definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación futura. ¿Cómo puede un padre tomar la decisión de enviar a su único hijo a la cárcel por intento de asesinato, y al mismo tiempo, cómo puede un hombre permitir que quien intentó matarlo siga visitándolo con total libertad, fingiendo cariño filial mientras planea probablemente nuevos intentos más efectivos para completar el trabajo que no logró terminar esa tarde dominical? El amanecer del lunes llegó teñido con esos colores dorados típicos del mes de agosto en Zacatecas, pero yo lo recibí con los ojos completamente abiertos desde las 4 de la madrugada, no porque hubiera logrado conciliar el sueño durante algún momento de esa noche eterna, sino porque había pasado las últimas 6 horas sentado en mi silla de la sala, con una libreta vieja sobre las piernas y un lápiz gastado en la mano derecha, escribiendo y borrando repetidamente una lista de nombres y números telefónicos de personas que podrían ayudarme a navegar la situación más compleja y dolorosa que he enfrentado en mis 78 años de existencia. En esa libreta, que originalmente había usado para anotar gastos domésticos y citas médicas, ahora aparecían garabateados nombres como Comandante Rubalcaba del puesto de policía municipal, Licenciado Mendoza, el abogado que me había ayudado con los trámites de la herencia cuando murió mi esposa, Dr. Esteban Morales, el director del Hospital General que conocía mi historial médico desde hace años, y Padre Anselmo de la parroquia de San José, porque intuía que necesitaría no solo asesoría legal y médica, sino también orientación espiritual para tomar una decisión que cambiaría irrevocablemente el destino de mi familia para las próximas generaciones. La madrugada había transcurrido en una batalla interna feroz entre dos versiones de mí mismo que se disputaban el control de mis decisiones futuras. Por un lado estaba el Hermenegildo padre, ese hombre que durante 4 décadas había protegido y defendido a Ricardo incluso cuando sus comportamientos juveniles no eran perfectos. Ese hombre cuyo instinto paternal le susurraba que tal vez existía alguna explicación menos terrible para lo que había presenciado, alguna interpretación alternativa, que pudiera preservar la relación familiar sin necesidad de destruir por completo la imagen del hijo que había amado incondicionalmente desde el momento de su nacimiento. Por otro lado estaba el Hermenegildo superviviente, ese hombre forjado por décadas de trabajo duro en condiciones peligrosas que había aprendido a distinguir entre las amenazas reales y las ilusiones consoladoras. Ese hombre que entendía perfectamente que permitir que Ricardo siguiera visitándolo con total libertad después de haber intentado matarlo sería equivalente a firmar su propia sentencia de muerte con la complicidad suicida de quien prefiere morir antes que admitir que su hijo se ha convertido en su verdugo. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando el sol ya iluminaba completamente el patio delantero y los sonidos matutinos del vecindario comenzaron a llenar el aire con esa normalidad cotidiana que contrastaba brutalmente con la anormalidad extrema de mi situación personal, tomé la decisión final que había estado posponiendo durante toda la noche. Llamaría primero al doctor Morales para solicitar una revisión médica oficial que documentara cualquier daño físico que pudiera haber sufrido durante el episodio de desconexión del oxígeno. Después contactaría al licenciado Mendoza para entender las implicaciones legales de presentar una denuncia formal por intento de homicidio contra mi propio hijo, y finalmente, si ambos profesionales confirmaban que tenía bases sólidas para proceder, llamaría al comandante Rubalcaba para iniciar el proceso judicial que convertiría a Ricardo de hijo querido en acusado criminal. Esta secuencia de acciones representaba más que un plan estratégico. Representaba mi aceptación dolorosa pero definitiva de que la versión idealizada de Ricardo que había construido en mi mente durante 4 décadas era incompatible con la realidad brutal del hombre que había entrado a mi habitación el domingo anterior con la intención calculada de acelerar mi muerte para su conveniencia personal y económica. Mientras desayunaba un pan tostado con café negro, alimentos que consumí mecánicamente sin registrar sabor alguno porque mi aparato digestivo seguía paralizado por el shock emocional de los eventos recientes,
revisé mentalmente cada detalle de lo que había presenciado durante esos 20 minutos terribles, asegurándome de que mi memoria pudiera proporcionar un testimonio coherente y preciso cuando fuera necesario repetir mi relato ante autoridades médicas, legales y policiales que probablemente me harían preguntas incómodas sobre la credibilidad de mi versión y sobre mis motivaciones para acusar a mi propio hijo de intento de filicidio. Sabía que enfrentaría escepticismo y posiblemente compasión condescendiente de personas que pensarían que un anciano de 78 años conectado a un tanque de oxígeno podría estar confundido, desorientado o incluso delirante debido a medicamentos o deterioro cognitivo relacionado con la edad, pero también sabía que tenía dos ventajas irrefutables: la grabación digital que había capturado cada segundo del intento de asesinato y los registros médicos que la doctora González había estado documentando durante meses sobre las fluctuaciones inexplicables en mis niveles de oxígeno que coincidían exactamente con las visitas dominicales de Ricardo. A las 7:30 de la mañana, después de ducharme y vestirme con la ropa más formal que tenía en mi guardarropa, una camisa blanca almidonada y pantalones de vestir negros que reservaba para ocasiones especiales como bodas y funerales, marqué el número del doctor Morales con dedos que habían recuperado su firmeza durante las últimas horas. No porque hubiera superado emocionalmente lo ocurrido, sino porque había canalizado mi dolor hacia una determinación fría y práctica que me permitía funcionar con la claridad mental de quien ha tomado una decisión irreversible y está listo para enfrentar todas sus consecuencias. Doctor Morales, le dije cuando contestó el teléfono con esa voz profesional pero cálida que había aprendido a reconocer durante años de consultas médicas, soy don Hermenegildo Sandoval, necesito verlo hoy mismo. Es una emergencia médica y legal relacionada con mi tratamiento de oxígeno. Algo muy grave ha pasado y necesito documentación oficial de mi estado físico actual. La conversación duró apenas 3 minutos, pero cuando colgué el teléfono después de confirmar una cita para las 10 de la mañana, supe que había cruzado definitivamente el punto de no retorno. Ya no era simplemente un padre herido que había descubierto la traición de su hijo. Ahora era un ciudadano que había decidido utilizar el sistema legal para proteger su vida y buscar justicia, sin importar cuán dolorosa resultara esa justicia para su corazón paternal que todavía albergaba fragmentos rotos de amor hacia el hombre que había intentado matarlo 48 horas antes. 3 horas después de salir del consultorio del doctor Morales con un reporte médico oficial que confirmaba signos de hipoxia reciente compatible con interrupción del suministro de oxígeno, además de evidencia física de manipulación en las conexiones de mi tanque detectada durante la revisión técnica que él mismo había solicitado a un especialista en equipos respiratorios, me encontré parado frente al teléfono fijo de mi cocina con el papel amarillento donde tenía anotado el número directo del comandante Rubalcaba, sosteniendo el auricular como si pesara 20 kilos mientras mi mente procesaba la magnitud irreversible de lo que estaba a punto de hacer: convertir oficialmente a mi único hijo en un criminal buscado por las autoridades de Zacatecas. El comandante Rubalcaba, un hombre de 55 años que había conocido a Ricardo cuando era adolescente porque vivía 2 calles arriba de nuestra casa y había visto crecer al niño que ahora estaba a punto de denunciar por intento de homicidio, contestó al tercer timbrazo con esa voz autoritaria pero familiar que había escuchado durante años en eventos sociales del barrio y en la misa dominical de San José donde ambos asistíamos regularmente. Comandante, le dije con una voz que sonaba extrañamente firme considerando que por dentro me estaba desmoronando como castillo de arena. Habla don Hermenegildo Sandoval de la calle Morelos, necesito presentar una denuncia formal por intento de homicidio. Tengo evidencia médica y grabaciones de video. El responsable es mi hijo Ricardo Sandoval Vázquez. El silencio que siguió duró aproximadamente 10 segundos que se sintieron como 10 minutos eternos, hasta que escuché la voz del comandante cambiando completamente de tono, volviéndose más cautelosa y profesional, como si acabara de recibir información que requería de su máxima atención y cuidado procedimental. Don Hermenegildo, me respondió con esa mezcla de sorpresa y gravedad que caracteriza a los policías experimentados cuando se enfrentan a casos que desafían sus expectativas. ¿Está usted completamente seguro de lo que me está diciendo, entendiendo las implicaciones legales y familiares que esto conlleva para todas las partes involucradas? Mi respuesta fue inmediata y contundente. Comandante, el domingo pasado mi hijo desconectó deliberadamente mi tanque de oxígeno mientras fingía que yo estaba dormido. Susurró las palabras: acelera el proceso, viejo, todos estamos esperando, y se marchó creyendo que me había dejado muriendo de asfixia. Tengo todo grabado en video digital y documentación médica que confirma el intento de asesinato. Después de esa declaración,
El comandante me pidió que permaneciera en mi domicilio porque enviaría inmediatamente a 2 agentes especializados en delitos familiares para tomar mi declaración oficial, recoger la evidencia audiovisual e iniciar el protocolo de investigación correspondiente, advirtiéndome que una vez presentada formalmente la denuncia, el proceso legal seguiría su curso sin posibilidad de retractación y que Ricardo sería arrestado tan pronto como obtuvieran la orden judicial correspondiente. Mientras esperaba la llegada de los agentes policiales, me senté nuevamente en mi silla de la sala con la cámara digital en una mano y la foto familiar más reciente de Ricardo en la otra, una fotografía tomada el día de su cumpleaños número 35, donde aparecía sonriendo junto a mí frente al pastel de chocolate que yo había comprado para celebrar. Y la contradicción visual entre esa imagen de hijo amoroso y la realidad del asesino potencial que había grabado en video me produjo una sensación de disociación tan intensa que durante varios minutos dudé si toda esta situación no era producto de algún episodio psicótico relacionado con mis medicamentos cardíacos. Pero cuando revisé nuevamente la grabación en la pantalla pequeña de la cámara y escuché otra vez la voz fría de Ricardo susurrando «Acelera el proceso», viejo mientras desconectaba mi oxígeno, la realidad brutal se impuso sobre cualquier esperanza paternal de que todo fuera un malentendido terrible que pudiera resolverse con una conversación honesta entre padre e hijo. A las 2:15 de la tarde llegaron los agentes Martínez y Herrera, 2 mujeres policías especializadas en violencia intrafamiliar que manejaron mi caso con una profesionalidad impresionante, tomando declaración detallada durante 1 hora y media, revisando meticulosamente la grabación digital, fotografiando las conexiones de mi tanque de oxígeno, y explicándome paso a paso el procedimiento legal que seguiría a partir de ese momento. Primero obtendrían una orden de arresto, después localizarían a Ricardo en su domicilio o lugar de trabajo, luego procederían con la detención formal, y finalmente sería trasladado al juzgado para su primera comparecencia ante el Ministerio Público. Don Hermenegildo, me dijo la agente Martínez mientras guardaba cuidadosamente la cámara digital en una bolsa de evidencia sellada, entendemos lo difícil que debe ser esta situación para usted, pero quiero que sepa que tomó la decisión correcta, nadie tiene derecho a atentar contra su vida, ni siquiera su propio hijo. Y nuestro trabajo es protegerlo y hacer que se cumpla la justicia. Cuando las agentes se marcharon llevándose la evidencia que sellaría el destino de Ricardo, cerré la puerta principal con llave y me recosté en mi cama conectándome nuevamente al tanque de oxígeno, no porque necesitara apoyo respiratorio en ese momento específico, sino porque quería sentir físicamente la presencia del aparato que había estado en el centro de la traición más dolorosa de mi vida, mientras reflexionaba sobre el hecho de que en menos de 24 horas había pasado de ser un padre ingenuo que confiaba ciegamente en su hijo, a convertirme en el principal testigo de cargo en un juicio por intento de homicidio que destruiría para siempre cualquier posibilidad de reconciliación familiar. Esa tarde, mientras aguardaba la llamada telefónica que me confirmaría que Ricardo había sido arrestado oficialmente, me pregunté si Rosa María, mi difunta esposa, habría tomado la misma decisión que yo o si habría encontrado alguna manera de proteger tanto su vida como el futuro de su hijo. Pero llegué a la conclusión dolorosa de que algunas traiciones son tan profundas que no existe perdón posible, especialmente cuando involucran la diferencia fundamental entre vivir y morir a manos de quien más debería protegerte en este mundo. El miércoles por la mañana, 48 horas después de haber presentado la denuncia formal, recibí una llamada del licenciado Armando Vega, el fiscal del Ministerio Público, solicitándome que me presentara en sus oficinas del Palacio de Justicia a las 11 en punto para revisar oficialmente la evidencia audiovisual en presencia de peritos especializados en tecnología forense que determinarían la autenticidad y validez legal de mi grabación como prueba incriminatoria en el proceso penal contra Ricardo. La sala de juntas del Ministerio Público era un espacio rectangular con paredes color beige, iluminación fluorescente fría y una mesa de madera oscura donde se encontraban ya sentados el licenciado Vega, un hombre calvo de aproximadamente 40 años con lentes gruesos y expresión seria, la perito en tecnología digital ingeniera Patricia Solís, una mujer joven de 30 años con computadora portátil y varios cables técnicos, y el psicólogo forense Dr. Joaquín Ramírez, especialista en evaluar la veracidad de testimonios de personas de la tercera edad que había sido convocado específicamente para determinar mi competencia mental como testigo principal del caso. Cuando la ingeniera Solís conectó mi cámara digital a su equipo especializado y proyectó la grabación en una pantalla grande de televisión que habían instalado especialmente para esta sesión, experimenté una sensación extraña de despersonalización, como si estuviera viendo la historia de otra familia en lugar de presenciar la evidencia de mi propia experiencia traumática.
especialmente porque la calidad de imagen resultó ser mucho más nítida y clara de lo que recordaba al verla en la pantalla pequeña de la cámara durante esos primeros momentos de shock posterior al intento de asesinato. La grabación comenzaba mostrando mi habitación vacía a las 2:47 de la tarde según el timestamp digital que aparecía en la esquina inferior derecha. Y durante los primeros 5 minutos no sucedía nada excepto el sonido constante del tanque de oxígeno funcionando normalmente y mi respiración profunda y regular que confirmaba mi estado de sueño genuino antes de la llegada de Ricardo. Detalles técnicos que la ingeniera Solís iba explicando a los presentes mientras tomaba notas en su computadora sobre aspectos forenses relevantes para autenticar la veracidad de la evidencia. Cuando apareció Ricardo entrando a mi habitación a las 3:02 de la tarde con esas flores amarillas que había dejado sobre mi cómoda antes de sentarse en la silla junto a mi cama, el licenciado Vega detuvo momentáneamente la reproducción para preguntar: «Don Hermenegildo, ¿puede confirmar que esa persona es efectivamente su hijo Ricardo Sandoval Vázquez, de 35 años, contador público, domiciliado en Avenida López Mateos 247 de esta ciudad?» Mi respuesta afirmativa quedó registrada oficialmente en la transcripción que estaba preparando la secretaria judicial presente en la sesión. Lo que siguió fueron los 10 minutos más incómodos de mi vida mientras los 4 profesionales observaban en silencio absoluto cómo Ricardo permanecía sentado junto a mi cama aparentemente en actitud reflexiva, hasta que su respiración comenzó a volverse más agitada y sus movimientos más inquietos. Detalles sutiles que yo había percibido durante el evento real, pero que resultaban mucho más evidentes al observarlos en la pantalla grande con la atención concentrada de múltiples testigos, capacitados en detectar comportamientos anómalos y premeditación criminal. Cuando llegó el momento crucial donde Ricardo se levanta de la silla y camina hacia el tanque de oxígeno, noté que la expresión facial del Dr. Ramírez cambió completamente, endureciéndose con esa seriedad profesional que adoptan los psicólogos cuando presencian evidencia clara de comportamiento psicopático o sociopático, mientras que la ingeniera Solís ajustó el volumen de los altavoces para asegurar que el audio fuera perfectamente audible para todos los presentes en la sala. «Perdóname, viejo, pero ya no podemos seguir así, tú sufriendo y nosotros esperando. Es mejor acelerar el proceso de una vez por todas para que descanses en paz y nosotros podamos seguir adelante con nuestras vidas». Estas palabras exactas de Ricardo, pronunciadas con esa voz fría que jamás le había escuchado, resonaron en la sala del Ministerio Público con una claridad acústica que hizo que tanto el licenciado Vega como el doctor Ramírez intercambiaran miradas significativas mientras tomaban notas detalladas sobre la premeditación evidente en el discurso y la frialdad emocional demostrada por el acusado durante la ejecución de su intento de filicidio. Lo más impactante para los presentes no fue solamente escuchar las palabras incriminatorias, sino observar la secuencia completa de acciones deliberadas. Ricardo revisando mi nivel de conciencia, tocando suavemente mi brazo, esperando 30 segundos para confirmar que no reaccionaba, acercándose cautelosamente al tanque de oxígeno, manipulando cuidadosamente las conexiones para desconectar el suministro sin crear ruidos que pudieran despertarme, y finalmente permaneciendo otros 2 minutos. Observando mi respiración para verificar que efectivamente se estaba volviendo más laboriosa debido a la falta de oxígeno concentrado. Esta grabación muestra claramente dolo directo y premeditación, declaró oficialmente el licenciado Vega dirigiéndose hacia mí pero hablando para que quedara registrado en las actas del proceso. El acusado demuestra conocimiento pleno de las consecuencias de sus acciones, planificación previa y ausencia total de arrepentimiento inmediato después de ejecutar el intento de homicidio. La ingeniera Solís confirmó que la grabación no había sido alterada digitalmente, que los timestamps correspondían exactamente con la fecha y hora declaradas en mi testimonio inicial, y que la calidad técnica del audio permitía distinguir claramente tanto mis sonidos respiratorios como las palabras pronunciadas por Ricardo, elementos que convertían esta evidencia en prueba irrefutable de intento de asesinato en primer grado. Cuando terminó la reproducción completa de la grabación y se encendieron nuevamente las luces fluorescentes de la sala, el silencio que siguió duró casi 1 minuto entero, hasta que el doctor Ramírez declaró oficialmente: «El testimonio de don Hermenegildo es completamente coherente, su capacidad mental está intacta, y la evidencia audiovisual confirma todos los detalles de su relato inicial sin contradicciones. Estamos ante un caso clarísimo de intento de parricidio con alevosía y ventaja». En ese momento comprendí que ya no había marcha atrás posible. La justicia había validado oficialmente mi versión de los hechos, Ricardo sería arrestado en cuestión de horas, y yo me había convertido definitivamente en el hombre que envió a su propio hijo a prisión por intentar matarlo.
El jueves a las 4:37 de la tarde, mientras me encontraba en la cocina preparando una sopa de lentejas que había estado cocinando a fuego lento desde mediodía para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída de los pensamientos obsesivos sobre las consecuencias de mi denuncia. Sonó el teléfono fijo con esa insistencia urgente que tienen las llamadas oficiales que no pueden posponerse ni ignorarse. Era la agente Martínez informándome con voz profesional pero comprensiva que la orden de arresto había sido ejecutada exitosamente. Don Hermenegildo, Ricardo Sandoval Vázquez fue detenido hace 15 minutos en su oficina de la avenida López Mateos sin incidentes violentos, será trasladado al reclusorio municipal dentro de 1 hora. Y mañana por la mañana tendrá su primera comparecencia ante el juez, donde usted podrá estar presente si así lo desea. La noticia me impactó con una fuerza física inesperada, como si alguien hubiera golpeado mi pecho con un martillo, no porque me sorprendiera que el arresto hubiera ocurrido, ya que era la consecuencia lógica e inevitable de mi denuncia formal, sino porque escuchar confirmación oficial de que mi hijo estaba oficialmente en custodia policial convertía toda esta pesadilla abstracta en realidad concreta y tangible que ya no podía negar ni minimizar con ilusiones consoladoras. 20 minutos después de esa llamada, mientras permanecía sentado en mi silla de la sala tratando de procesar emocionalmente lo que acababa de suceder, escuché el sonido familiar del motor de un automóvil deteniéndose frente a mi casa, seguido por pasos rápidos y desesperados que se acercaban hacia mi puerta principal con esa urgencia característica de quien necesita confrontar inmediatamente una situación que considera injusta o incomprensible. Los golpes en mi puerta no fueron toques educados de visita social, sino golpes insistentes y agresivos que hicieron vibrar toda la estructura de madera vieja, acompañados por la voz alterada de Ricardo gritando desde el otro lado. «Papá, abre la puerta inmediatamente, tenemos que hablar, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía sin siquiera darme oportunidad de explicarte lo que realmente pasó?» Su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado durante sus 35 años de vida, una mezcla de desesperación, ira, incredulidad y pánico que me confirmó que realmente no había esperado que yo fuera capaz de denunciarlo oficialmente ante las autoridades por su intento de filicidio. Permanecí inmóvil en mi silla durante varios minutos mientras los golpes y gritos continuaban, porque sabía que abrir esa puerta significaría enfrentar cara a cara al hijo que había intentado matarme, al hombre que ahora estaba libre bajo fianza pero que regresaría a prisión tan pronto como terminara el proceso judicial. Al Ricardo real que había reemplazado para siempre al Ricardo idealizado que había existido en mi imaginación paternal durante 4 décadas. «Sé que estás ahí adentro, papá», gritaba Ricardo con esa voz quebrada que alternaba entre súplica desesperada y amenaza mal disimulada. «Los vecinos me dijeron que llegaron policías ayer, que tuviste que firmar papeles, que les diste una grabación, pero esto es un malentendido terrible. Yo solo estaba revisando tu tanque de oxígeno porque sonaba raro. Nunca quise hacerte daño. Tú eres mi padre y yo te amo». Escuchar esas palabras de amor filial pronunciadas con desesperación después de haber visto la grabación donde susurraba fríamente sobre acelerar mi muerte, me produjo una sensación de disociación tan intensa que durante un momento dudé si realmente había presenciado su intento de asesinato o si todo había sido producto de alguna alucinación relacionada con mis medicamentos cardíacos. Finalmente decidí abrir la puerta, no porque creyera en sus explicaciones tardías, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos una última vez para confirmar si quedaba algún rastro del hijo que había criado con amor o si ese hombre había sido completamente reemplazado por el extraño calculador que había aparecido en mi habitación el domingo anterior. Cuando abrí la puerta y lo vi parado en mi umbral con ropa arrugada, cabello desordenado, ojos enrojecidos y expresión de animal acorralado, lo primero que noté fue que tenía marcas rojas en las muñecas donde habían estado las esposas durante su detención, y lo segundo que registré fue la ausencia total de genuino arrepentimiento en su mirada, que mostraba más bien ira contenida y cálculo estratégico de cómo manipular la situación para minimizar las consecuencias legales de sus acciones. «Papá», me dijo con voz falsamente calmada mientras se acercaba un paso hacia mí, «necesitamos resolver esto como familia, sin involucrar extraños. Retira la denuncia y olvidemos todo este malentendido. Yo me haré cargo de ti mejor que antes. Te juro que nunca más tendrás que preocuparte por nada». Su propuesta de resolver como familia un intento de asesinato me confirmó definitivamente que no había malentendido alguno, que su intento de matarme había sido completamente deliberado, y que su arrepentimiento actual no era por haber atentado contra mi vida, sino por haber sido descubierto y enfrentar consecuencias legales que no había anticipado en su planificación criminal. «Ricardo», le respondí con una firmeza que no sabía que todavía poseía,
Vi la grabación de lo que hiciste, escuché tus palabras exactas, sé que viniste a matarme deliberadamente, y no existe explicación ni disculpa que pueda cambiar esa realidad. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus acciones ante la ley como cualquier otro criminal. Su reacción fue inmediata y reveladora. La máscara de arrepentimiento filial desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de odio puro que nunca había visto en su rostro, y sus siguientes palabras confirmaron todo lo que había intuido sobre su verdadera naturaleza. Eres un viejo estúpido y rencoroso. Prefieres ver a tu único hijo en la cárcel antes que entender que solo estaba tratando de liberarte del sufrimiento, pero ya verás lo que se siente estar completamente solo cuando ya no tenga que fingir que me importas. Cerré la puerta inmediatamente después de escuchar esas palabras, y mientras ponía el cerrojo de seguridad, escuché sus pasos alejándose hacia su automóvil, seguidos por el sonido del motor arrancando con violencia y las llantas chirriando contra el pavimento mientras se marchaba a toda velocidad. En ese momento comprendí que había tomado la decisión correcta. El hijo que había criado con amor había muerto hace años, y en su lugar había crecido un extraño que consideraba mi muerte más conveniente que mi compañía. Durante las 3 semanas que siguieron a esa confrontación devastadora en mi puerta principal, mientras el proceso judicial contra Ricardo avanzaba con la lentitud característica del sistema legal mexicano a través de audiencias preliminares, presentación de evidencias y declaraciones de testigos que confirmaban los patrones sospechosos de sus visitas dominicales, yo me dediqué metódicamente a la tarea más importante y liberadora de mis 78 años de existencia: reescribir completamente mi testamento para asegurar que ni un peso de mi patrimonio llegara jamás a las manos del hombre que había intentado acelerar mi muerte para heredar más rápidamente los bienes que había acumulado durante 5 décadas de trabajo honesto y sacrificio constante. El lunes de la 4ª semana después del arresto, me presenté en el despacho del licenciado Mendoza con una lista manuscrita de 17 páginas donde había detallado minuciosamente cómo quería distribuir cada uno de mis bienes, desde la casa donde había vivido durante 40 años hasta los 4,000 pesos de mi cuenta de ahorros, pasando por mi colección de herramientas de construcción, mis libros, mis documentos familiares y hasta mi tanque de oxígeno que había adquirido un significado simbólico tan poderoso después de convertirse en el instrumento que Ricardo había intentado usar para matarme. Licenciado, le expliqué mientras extendía mis papeles sobre su escritorio de caoba pulida, quiero eliminar completamente a Ricardo Sandoval Vázquez de cualquier beneficio patrimonial, y quiero dividir mis bienes entre las personas e instituciones que realmente han demostrado preocupación genuina por mi bienestar durante estos últimos años difíciles de viudez y enfermedad. La primera beneficiaria de mi nuevo testamento sería Esperanza Morales, la enfermera de 52 años que durante los últimos 2 años había venido a mi casa todos los miércoles y sábados para verificar mis signos vitales, ajustar mi medicación y simplemente conversar conmigo durante 1 hora sobre temas cotidianos que aliviaban mi soledad sin buscar nada a cambio excepto los 300 pesos semanales que le pagaba por sus servicios profesionales, dinero que ella siempre aceptaba con gratitud, pero que jamás había solicitado aumentar a pesar de que sus responsabilidades habían crecido considerablemente durante los episodios más complicados de mi condición cardíaca. A Esperanza le dejaría mi casa completa con todos sus muebles y enseres domésticos, valorada en aproximadamente 250,000 pesos según el avalúo que había solicitado la semana anterior, porque durante estos años de cuidados médicos domiciliarios ella había tratado mi hogar con el mismo respeto y cariño que habría mostrado hacia la casa de su propio padre, limpiando voluntariamente áreas que no estaban incluidas en sus obligaciones laborales y reparando pequeños desperfectos que notaba durante sus visitas regulares. El segundo beneficiario sería mi compadre Florencio Herrera, el dueño de la tienda de electrónicos que no solo me había vendido la cámara digital que salvó mi vida al documentar el intento de asesinato de Ricardo, sino que durante los últimos 5 años había venido a mi casa al menos una vez por mes para revisar gratuitamente el funcionamiento de mis aparatos eléctricos básicos, especialmente mi refrigerador viejo y mi televisión antigua, siempre rechazando mis ofertas de pagarle por esas reparaciones caseras con la explicación sencilla de que los compadres se ayudan sin cobrar. Don Hermenegildo, así nos enseñaron nuestros padres. A Florencio le dejaría mis herramientas completas de construcción junto con mi camioneta Ford 1998 que aunque tenía 200,000 kilómetros recorridos todavía funcionaba perfectamente para transportar materiales y equipos, bienes que él podría usar para expandir su negocio de reparaciones o vender si necesitaba dinero en efectivo para su familia que incluía 3 hijos estudiando preparatoria y universidad. La tercera porción de mi herencia,
específicamente mis ahorros bancarios y el dinero de mi liquidación de pensión laboral, sería destinada íntegramente al asilo de ancianos Santa Teresa, que funcionaba en las afueras de Villa de Guadalupe atendiendo a personas de la tercera edad que habían sido abandonadas por sus familias o que no tenían recursos económicos para pagar cuidados médicos especializados durante sus últimos años de vida, una institución que había visitado durante mi juventud, cuando llevaba donaciones navideñas organizadas por la parroquia de San José y que me había impresionado profundamente por la dedicación genuina de sus enfermeras y trabajadores sociales hacia personas que la sociedad consideraba desechables e improductivas. Mi decisión de beneficiar al asilo no era solamente un acto de caridad cristiana, sino una declaración simbólica de que prefería que mi dinero sirviera para cuidar ancianos abandonados por sus hijos ingratos antes que permitir que Ricardo se beneficiara económicamente del intento de asesinato que había cometido contra su propio padre con motivaciones claramente patrimoniales. Don Hermenegildo, me dijo el licenciado Mendoza después de revisar cuidadosamente mi lista de beneficiarios y las razones detalladas que había escrito para justificar cada decisión, este testamento es legalmente sólido y emocionalmente comprensible. Cualquier intento de Ricardo por impugnarlo después de su condena penal será prácticamente imposible de prosperar, especialmente considerando que existe documentación videográfica de sus intenciones homicidas y testimonio oficial de múltiples peritos que confirmaron la veracidad de su intento de parricidio. Durante el proceso de firma de documentos oficiales, que incluyó la presencia de 2 testigos notariales y la certificación de mi capacidad mental por parte de un médico legista independiente que confirmó mi competencia completa para tomar decisiones patrimoniales sin influencia externa ni deterioro cognitivo, experimenté una sensación de liberación emocional que no había sentido desde la muerte de mi esposa 12 años atrás, la satisfacción profunda de quien ha logrado tomar control de su propio destino después de haber sido víctima de circunstancias que parecían completamente fuera de su manejo personal. Esa tarde, después de salir del despacho legal con las copias certificadas de mi Nuevo Testamento guardadas en una carpeta manila que deposité inmediatamente en mi caja de seguridad del Banco Nacional, caminé por las calles del centro de Villa de Guadalupe sintiéndome más liviano físicamente de lo que había estado en meses. No porque mi condición cardíaca hubiera mejorado súbitamente, sino porque había eliminado de mi vida el peso emocional más grande que había cargado durante los últimos 4 meses, la responsabilidad de legar mi patrimonio a alguien que consideraba mi muerte más valiosa que mi compañía. Por primera vez desde el domingo de la desconexión del oxígeno, pude caminar por mi vecindario sin la ansiedad constante de preguntarme si Ricardo aparecería inesperadamente para intentar completar el trabajo que no había logrado terminar durante su primer intento de filicidio, porque ahora sabía con certeza absoluta que matarme ya no le proporcionaría beneficio económico alguno, sino que únicamente confirmaría su culpabilidad criminal sin recompensa patrimonial que justificara el riesgo de un segundo intento de asesinato. Mi Nuevo Testamento representaba más que una redistribución de bienes materiales. Era mi declaración final de que el amor verdadero no se hereda automáticamente por vínculos sanguíneos, sino que se gana a través de acciones consistentes de cuidado, respeto y genuina preocupación por el bienestar de otros, valores que Esperanza, Florencio y las trabajadoras del asilo habían demostrado hacia mí durante años sin esperar recompensas testamentarias, mientras que Ricardo había demostrado exactamente lo contrario al intentar convertir mi muerte en su beneficio económico personal. 6 meses después del juicio donde Ricardo fue sentenciado a 8 años de prisión por intento de homicidio calificado con agravantes de parentesco y alevosía, me encontré una tarde de diciembre sentado en mi silla de la sala, no ya como el anciano aterrorizado que había vivido con miedo durante aquellos meses terribles de visitas dominicales sospechosas, sino como un hombre que había aprendido la diferencia fundamental entre amar a alguien y permitir que ese alguien destruya tu vida en nombre de un amor malentendido que confunde la lealtad ciega con el verdadero cariño familiar. Durante estos meses de reflexión profunda, había llegado a comprender que mi decisión de denunciar a Ricardo no había sido un acto de desamor paternal, sino todo lo contrario, había sido la expresión más honesta del amor verdadero, ese amor valiente que se atreve a poner límites cuando la otra persona ha cruzado líneas que no pueden ni deben tolerarse, sin importar cuán profundos sean los lazos sanguíneos o cuántos años de historia compartida pesen en la balanza de las decisiones difíciles. La lección más dolorosa pero también más liberadora que había aprendido durante este proceso era que ser buen padre no significa aceptar pasivamente cualquier comportamiento de tus hijos, incluyendo intentos de asesinato motivados por codicia patrimonial, sino que significa exactamente lo contrario.
Tener el valor suficiente para enfrentar la realidad de quienes han llegado a ser tus hijos como adultos, sin importar cuán diferente sea esa realidad de las esperanzas y sueños que depositaste en ellos durante su infancia y juventud. Durante 4 décadas había cometido el error común de muchos padres mexicanos de mi generación: confundir amor incondicional con tolerancia incondicional, creyendo erróneamente que un buen padre debe soportar, perdonar y justificar cualquier comportamiento de sus hijos sin establecer límites claros sobre qué acciones son aceptables y cuáles representan traiciones tan graves que requieren consecuencias proporcionales, sin importar cuán dolorosas resulten esas consecuencias para el corazón paternal. Mi proceso de crecimiento personal a los 78 años me había enseñado que Ricardo no se había convertido en una persona capaz de intentar filicidio debido a mis fallas como padre, sino que había tomado decisiones conscientes y deliberadas como adulto responsable de sus propios actos, decisiones que reflejaban un sistema de valores fundamentalmente diferente al que yo había tratado de inculcarle durante su crianza a través de ejemplo personal y enseñanzas directas sobre respeto, gratitud y responsabilidad familiar. La diferencia crucial que ahora entendía claramente era que yo podía seguir amando al niño que Ricardo había sido sin necesidad de tolerar o excusar las acciones criminales del hombre en que se había convertido, porque el amor paternal verdadero no requiere de complicidad con comportamientos destructivos, sino que puede coexistir perfectamente con el establecimiento de límites firmes y la búsqueda de justicia cuando esos límites son violados de manera extrema, como había ocurrido en mi caso específico. Esta comprensión me había liberado de la culpa paternal que había experimentado durante los primeros meses después de presentar la denuncia, cuando mi corazón de padre todavía se preguntaba si había traicionado algún código sagrado de lealtad familiar al entregar a mi propio hijo a las autoridades legales, porque ahora sabía con certeza que la verdadera traición había sido el intento de asesinato de Ricardo, no mi decisión de proteger mi vida y buscar justicia a través de los canales legales apropiados. También había aprendido que mi experiencia no era única ni excepcional, sino que formaba parte de un patrón social más amplio donde muchas personas de la tercera edad sufren maltrato, negligencia y hasta intentos de homicidio por parte de familiares que consideran su existencia prolongada como obstáculo inconveniente para acceder más rápidamente a herencias, pensiones, propiedades o simplemente para liberarse de responsabilidades de cuidado que consideran cargas económicas y emocionales demasiado pesadas para sus estilos de vida modernos. Durante mis conversaciones semanales con otros residentes del barrio que enfrentaban situaciones similares de abandono o maltrato familiar, había descubierto historias desgarradoras de hijos que desaparecían durante meses para reaparecer solamente cuando necesitaban dinero, nietos que visitaban a sus abuelos únicamente para evaluar qué objetos valiosos podrían heredar, y familiares que presionaban sutilmente a sus ancianos para que tomaran decisiones sobre tratamientos médicos costosos o prolongados que afectaban las finanzas familiares. Esta perspectiva más amplia me había ayudado a entender que mi situación con Ricardo no había sido producto de alguna falla personal específica en mi metodología de crianza, sino manifestación particular de un problema cultural más profundo relacionado con cómo la sociedad moderna valora a las personas de la tercera edad y cómo algunos individuos desarrollan actitudes utilitarias hacia sus propios familiares cuando estos requieren cuidados que interfieren con planes personales o ambiciones económicas. Paradójicamente, el proceso doloroso de enfrentar la traición de Ricardo y tomar decisiones difíciles para protegerme había fortalecido mi autoestima y mi sentido de dignidad personal de maneras que no había experimentado en décadas, porque por primera vez en años me había comportado como protagonista activo de mi propia vida en lugar de ser víctima pasiva de circunstancias que parecían estar completamente fuera de mi control personal. Ahora sabía que era posible amar profundamente a alguien y al mismo tiempo establecer límites firmes sobre cómo esa persona podía tratarte, que era posible mantener esperanzas de reconciliación futura sin permitir comportamientos destructivos en el presente, y que era posible ser buen padre sin sacrificar tu propia seguridad, dignidad o bienestar físico y emocional en el altar de un amor paternal malentendido que confunde martyrdom con verdadero cariño familiar. La paz interior que había encontrado durante estos meses de reflexión no provenía de haber resuelto perfectamente la situación con Ricardo, porque esa situación permanecía dolorosa y probablemente lo sería por el resto de mi vida, sino de haber aprendido a vivir con la realidad tal como era en lugar de como yo había deseado que fuera, y de haber tomado decisiones basadas en hechos concretos en lugar de esperanzas sentimentales que habían demostrado ser ilusiones peligrosas para mi supervivencia física y emocional.
Si Ricardo algún día demostraba genuino arrepentimiento y crecimiento personal durante sus años de prisión, estaría dispuesto a considerar algún tipo de reconciliación limitada y cautelosa, pero solamente después de evidencia consistente y prolongada de cambio real en sus valores y comportamientos. Porque había aprendido que el perdón verdadero requiere de reconocimiento honesto del daño causado y compromiso demostrable de no repetir los patrones destructivos que llevaron a la ruptura original. Hoy, mientras escribo estas líneas en la misma mesa de madera donde Ricardo y yo compartimos cientos de desayunos dominicales cuando él era estudiante universitario y yo creía conocerlo completamente, me doy cuenta de que mi historia no es realmente sobre un anciano que descubrió la traición de su hijo, sino sobre algo mucho más universal y profundo que todos nosotros enfrentamos diariamente sin siquiera percatarnos: la tendencia humana de juzgar a las personas por sus apariencias externas, sus trabajos, sus casas, su ropa o su manera de hablar, sin tomarnos el tiempo necesario para descubrir los imperios silenciosos que han construido a lo largo de sus vidas con trabajo, sacrificio, sabiduría y experiencias que jamás imaginaríamos al verlos caminando por la calle como personas aparentemente comunes y corrientes. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando esta historia han pasado junto a ancianos en el mercado, en el transporte público o sentados en las plazas de sus pueblos, y los han visto solamente como personas mayores sin historias interesantes, sin logros importantes, sin lecciones valiosas que compartir, cuando en realidad cada uno de esos ancianos lleva consigo décadas de experiencias que podrían cambiar completamente la manera en que entienden la vida, el amor, la familia, el trabajo, la traición, la supervivencia y la capacidad humana de sobreponerse a situaciones que parecen imposibles de resolver? Yo mismo cometí el error contrario durante 4 décadas. Miré a mi hijo Ricardo y vi solamente lo que quería ver: al niño amoroso que había sido, al estudiante exitoso que se había convertido, al profesional respetable que aparentaba ser, sin percibir las señales evidentes de que había desarrollado valores y actitudes fundamentalmente diferentes a los que yo había tratado de enseñarle durante su crianza, porque mi amor paternal me cegó ante la realidad de quien había llegado a ser como adulto. Independiente. La lección más importante que puedo compartir con ustedes no tiene que ver específicamente con relaciones familiares o traiciones filiales, sino con algo mucho más básico y aplicable a cualquier situación: la importancia de mantener los ojos abiertos ante la realidad tal como es, no como deseamos que sea, especialmente cuando se trata de evaluar las intenciones y comportamientos de personas que ocupan lugares importantes en nuestras vidas, porque el amor verdadero requiere de lucidez, no de ceguera voluntaria ante evidencias que contradicen nuestras esperanzas sentimentales. Durante estos meses de soledad reflexiva he tenido la oportunidad de conversar extensamente con mis vecinos, con Esperanza durante sus visitas médicas semanales, con Florencio cuando viene a revisar mis aparatos eléctricos y con otros residentes de Villa de Guadalupe, y he descubierto historias fascinantes de supervivencia, creatividad, generosidad y fortaleza emocional en personas que cualquier observador superficial clasificaría como individuos simples sin grandes logros o experiencias dignas de atención especial. Está don Aurelio, el zapatero de 83 años que vive 3 calles abajo y que durante la Revolución Cristera salvó a 12 familias completas escondiéndolas en túneles secretos que él mismo había excavado debajo de su taller durante las noches, arriesgando su propia vida para proteger a personas que ni siquiera eran parientes suyos, pero que consideraba hermanos en la fe y en la humanidad común. Está doña Esperanza Ruiz, la señora de 76 años que vende tortillas en la esquina del mercado y que ha enviado a 8 nietos a la universidad trabajando 18 horas diarias durante 30 años, creando un imperio educativo familiar que transformó completamente el destino económico y social de 3 generaciones. Todo esto mientras mantenía una sonrisa genuina y palabras amables para cada cliente que se acercaba a comprar sus tortillas caseras. Está mi compadre Florencio, que además de ser experto en reparaciones electrónicas, resultó ser poeta autodidacta que durante los últimos 20 años ha escrito más de 200 poemas sobre la vida cotidiana en pueblos pequeños de México. Versos que nunca ha publicado formalmente, pero que han circulado de mano en mano entre vecinos que los copian en cuadernos personales y los recitan de memoria durante reuniones familiares y celebraciones comunitarias. Cada una de estas personas, y muchas otras que he tenido el privilegio de conocer más profundamente durante este periodo de redescubrimiento de mi comunidad local, representan imperios silenciosos de sabiduría, experiencia, creatividad, generosidad y fortaleza humana que permanecen completamente invisibles para cualquier persona que los juzgue únicamente por sus apariencias externas, sus trabajos humildes, sus casas modestas
o su falta de reconocimiento oficial en los círculos sociales que la sociedad moderna considera importantes o dignos de atención mediática. Mi invitación para ustedes, especialmente para aquellos que me están escuchando desde países donde viven muchos mexicanos que emigraron buscando mejores oportunidades, es que se tomen tiempo para conversar realmente con las personas mayores que encuentran en sus vidas cotidianas, sus abuelos, sus vecinos ancianos, los señores que trabajan como conserjes o vigilantes, las señoras que limpian oficinas o cuidan niños, porque es muy probable que descubran historias de valentía, sacrificio, creatividad y supervivencia que los inspirarán mucho más que cualquier película de Hollywood o cualquier serie de televisión que puedan ver durante sus ratos libres. Y también los invito a reflexionar honestamente sobre las relaciones más importantes de sus propias vidas. Hay personas cercanas a ustedes cuyo comportamiento real contradice consistentemente las expectativas que tienen sobre ellas, pero que ustedes siguen justificando o minimizando porque prefieren mantener ilusiones consoladoras en lugar de enfrentar realidades incómodas que requerirían de decisiones difíciles y dolorosas. No estoy sugiriendo que se vuelvan desconfiados o paranoides hacia sus familiares y amigos, pero sí estoy recomendando que mantengan equilibrio saludable entre amor y lucidez, entre esperanza y realismo, entre lealtad y autoprotección, porque como aprendí de la manera más brutal posible, amar a alguien no significa permitir que esa persona destruya tu vida, tu salud, o tu seguridad física y emocional en nombre de una lealtad malentendida que confunde martyrdom con verdadero cariño. Si después de escuchar mi historia sienten que hay personas en sus vidas a quienes han subestimado por sus apariencias humildes, o por el contrario, personas en quienes han confiado ciegamente sin prestar atención a señales de alarma evidentes, les pido que compartan en los comentarios desde dónde nos están escuchando desde México, Estados Unidos, España, Colombia, o cualquier otro país y que nos cuenten si han descubierto imperios silenciosos en personas que inicialmente habían juzgado superficialmente, porque estas historias de redescubrimiento y crecimiento personal pueden inspirar a otros oyentes que están pasando por situaciones similares en sus propias familias y comunidades. Recuerden que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para cambiar perspectivas equivocadas o para tomar decisiones valientes que protejan su bienestar sin renunciar a su capacidad de amar genuinamente, porque la sabiduría verdadera no consiste en ser perfectos desde el principio, sino en estar dispuestos a reconocer errores, corregir rumbos y seguir construyendo vidas dignas y significativas sin importar cuántos años tengamos o cuántas decepciones hayamos enfrentado en el camino.